How are we doing with our instruments? I applied a pilot in instruments, Okay. and I have right here the results. So have you decided on the participants? Who will be the best participants for I your like study? to check first, and then Have you looked at? Yes. So what do you think? What are there some teachers that stand out? Well, I have to mention first that I applied from different levels. There were 3 from elementary school, 1 from secondary school, another 4 for college or university. Okay. So you have how many answers? 8. So this one they typed out? Or did you remember that I asked you if they could answer the questionnaire by electronic? Oh, and this is the online? Yes. I print them once they send me back the okay. The questionnaire. Okay, so of these 8, which ones do I grab your consider attention? to be my participant? Uh-huh. Well, she is one of the teachers that I pretend to observe. She works at the UTA, Universidad Tecnológica de Aguascalientes. And another teacher is Jose Armando Collazo. I don't know if you remember. He works right here in the UAA in Momento. No, Pile. Okay. Yes. Well, it doesn't matter. Okay. Oh. And the other teacher. And why are you choosing these? Because of the information they. Okay. But specifically for this. The strategy. Well, the method they use to apply reading comprehension in their classes. I consider that they give better information than the rest of the instrument. All right. But I have a question. I don't know if I'm gonna observe only 2 or 3 teachers. In my method, I wrote that 3 teachers, but I don't know. Well, if you think that there are 2 teachers that you want to focus on, that's fine. Okay. Plan on maybe 3 or 4 observations. Mm-hmm. Depends. Maybe plan on 3 and see if after 3 observations you feel you have enough information. Mm-hmm. But yeah, that's fine. You can go back and modify what you have in the method section to make sure it reflects what you're actually doing. All right. So, have you had a chance to talk to these teachers? Well, yeah. The first step is to talk to them and plan as best you can when you're going to observe, when you're going to do your interviews, so that we use the next 3 weeks. Next Mondays, we're going to officially start our data collection. So you're going to have about 3.5 weeks before Holy Week for you to finalize and collect all the information you need. So talk to each teacher now as soon as you can about scheduling as best you can the days in which you're going to observe, the days you're going to have your interviews. If you're doing anything with the students, try to plan as best you can now at the beginning. So that you don't have problems later on. Yeah. Actually, I talked to every teacher, and I think everything is okay. I just have to schedule the dates when I'm gonna observe them, and they said that's okay. Okay, so the 2 teachers, so it'll be this one, correct? And I pretend to observe another teacher from elementary school. What's the other teacher? It can be maybe Carlos. Or the words picks up the information. I pretend to use from different levels to observe how they work in different levels. Yes, I think Carlos is another teacher that I pretend to observe. So these 2 teachers? 3 teachers. 3 teachers. ¿Es this? No. Okay. It's Jose Armando? Yes. These 2 teachers. So 3 teachers. Yes. 3 teachers. And so, can you observe those 3 times?
That's good because of the time, right? Right. So I would prefer that you choose fewer participants but have more observations than schedule too many teachers and not have enough time to observe. Because, well, Because you're going to have observations, right? And yes. how many interviews, more or less, do you think? After the observation, it's gonna be a semi-structured interview. Well, here's the thing: you need to decide. So you need to decide on how you want to apply all of your data collection techniques, and that's what you have to complete in the method section. Because once I observe the teachers, I pretend to interview the teacher. Huh? Okay, so the question is: are you going to apply your interviews at the end of all of the observations, or if you're going to observe, interview? That's up to you, but that's what you need to decide now, and that's what you need to talk with the teachers about, and that's what you need to include for today in the method section. Now, if something changes, that's fine. You can always go back to the method section and update it, but you need to be thinking now and be clear on the procedure. How do you want to apply and collect the data for your research? You've already a questionnaire. Whatever questionnaires you have for the participants, whatever participants you choose, those questionnaires you're going to use. The rest of these questionnaires you will not use. Okay. So these you just put off the side. Okay. But the question is, do you choose 2 or 3? But you need to ask yourself, to answer your research questions as best that you can, how many classes will you need to observe? How many interviews will you need to apply? If you are going to do something with the students, how much time will that take and what will that involve? Is it going to be a focus group? Is it going to be a few interviews or questionnaire with the students? Those are things that you need to reflect on and decide on now as you finalize your method procedure section. Yes. Nomás me dijo Lucy que tenía que venir para... Yeah, si puedes checarlo, me dices para la próxima semana cuando puedes, porque no voy a estar aquí el próximo jueves y viernes para tratar de programar, reprogramar también nosotros our tutoring session. Entonces ahorita estoy cambiando que pues puede ser pues horas que no tengo clase. Ajá. Y sí, cualquier día. ¿Lunes puedes? Uh-huh. Puedo desde 7 a 11 o 12, 12 y media. No, a las 10. ¿Qué? Las 10. Entonces, el 7, ¿verdad? No, perdón. Lunes 24. 24 a las 10, ¿verdad? Kelsey at 11. No, tengo tutoría, de hecho. Entonces... Sí, tiene que, como cuando no tenga clase, ¿verdad? ¿Está aquí a las 7? Sí. ¿A las 7? Yes. Sí, sería nada más la próxima semana, como no voy a estar aquí el 27 y 28 de marzo. Entonces, el lunes, el 24 a las 7. 7. Muy bien. Okay. Sale, gracias. Thank you, teacher. All right, thank you. Bye. So, these are now. If I you got a little bit confused then. Okay. Okay. You mentioned that I have to observe not only one time, maybe 2 or 3 times. Yes. ¿Estás preguntando? No, yes. You're asking. Porque bueno, yo tengo en mente, bueno, con lo que vamos a hablar, yo me aplico el pilotaje, escojo 3 maestros, y digo, estos me van a dar la información, aquí ya los quitamos. Eso es. Luego ya observamos. Así es. Voy a la rúbrica que hice, ya terminé, a lo mejor la siguiente semana vuelvo, teacher. De acuerdo a lo que vi, yo ya elaboré una semi-structured interview. Ahora sí, vamos a platicar detalles, nos enfocamos en detalles. Así es, eso es. Sí, eso es lo que es. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas clases tienes que observar? Es decir, ¿con una clase es suficiente? Depende, ¿no? Sí, en tu caso, ¿qué estás observando?
¿Cuáles son las preguntas de investigación? Cognitive Okay. strategies. Cognitive strategies, ¿qué más? Cognitive strategies, Social interaction social and interaction, assessment, basically. assessment, ok. Entonces, la pregunta es, ¿una clase es suficiente? Yo pienso que vas a necesitar más de una clase. Dependiendo, pues no sé, yo estoy pensando 3, como un número, pues 3. 3 observaciones. Sí, 3 clases, 3 observaciones. Claro que cada clase vas a observar y ver qué tipo de información tienes, vas a como reevaluar así según las preguntas de investigación, preguntando qué más falta, qué más que tienes que observar, ¿sí? Entonces, como tenemos 3 semanas, pero no sabemos exactamente qué vas a observar en cada observación, hay que planear. Usualmente estamos planeando como 3 observaciones más o menos, ¿verdad? Pero con la idea es que después cada clase estás checando, evaluando, ver si tienes suficiente o no. Yo pienso que con una clase creo que no vas a tener suficiente información, pero donde voy estaba planeando 3. Yo estaba pensando, para cualquier maestro, 3 observaciones y desde ahí tú modifiques. Si piensas después 2, ya tienes bastante información. Bien. Okay. Si después 3, piensas, no, pues todavía una más para ver, porque si es evaluación, obviamente tienes que entrar a una clase que estás evaluando de una manera o que está utilizando algunas estrategias que estás buscando. Hay algunas cosas que tal vez sí están haciendo más de otros, no sé. Espero que depende de lo que dicen ahí. Si tú tienes una idea, pues más o menos de la frecuencia que estás haciendo cosas que estás buscando. Pero quién sabe, ¿verdad? Sí, no, pues es que ellos Sí. dependen de Ahora, lo que... mi preferencia, pensando en como 3 observaciones o 3 clases, si tú dices, no, pues como 3 maestros sería, no voy a tener tiempo para hacer porque también no vas a hacer nada con los alumnos, ¿verdad? Otras dudas esas. Yo tengo una tercera pregunta en mi investigación que habla de the perception that students have when teachers apply Ahora cognitive entonces sí va a ser. Entonces, como the last week we didn't talk about anything about that, so I have the question if I have to apply maybe questionnaires of a group or... Sí, mire, sí. Si viene la pregunta de investigación, sí tienes que incluir eso. Entonces también hay que incluir un instrumento para los alumnos. Yo pienso que no más de 2 maestros. Para alcanzar todo. Sí, 2 maestros, pensando en 3 observaciones, pensando de una manera también aplicar un cuestionario o una entrevista. Depende, tienes que hablar con los maestros y ver qué es factible, qué puedes hacer y no. Mucho depende en ellos. Okay, entonces no puedes entrar y decir, yo no quiero hacer este, ¿verdad? Ellos tienes que negociar, hablar y para ver qué puedes hacer. Sí, porque ya hablamos detalles así, con ellos, con la mayoría se les previsualicé con ellos, mira, esto te voy a observar, si hay problema, ocupo carta, no ocupo carta. Ajá. Ok, me dijeron, no hay problema, ok, Okay. Voy a lo mejor a utilizar tus alumnos. Entonces ya tienen un aviso previo de que todo esto que estamos platicando se puede usar y se va a usar. Ok. Entonces, pues pensando tal vez en 2 maestros, tú escoges de esas 3, 2 que quieres comparar, compare and contrast. Obviamente tiene que tener algo en común y cosas diferentes. Por ejemplo, puede ser que tienen el mismo nivel, pero uno tiene más experiencia del otro. O tienen la misma experiencia, tienen otros niveles. O tienen otras escuelas, otros sistemas por la escuela, pero tienen el mismo nivel. Algo así. Pero algo que tienen algo en común y cosas que tal vez tienen cosas diferentes. Porque ya en las observaciones yo sí me voy a enfocar ya
en las estrategias que utilizan, en Ajá. cómo evalúan, bueno, Así es. en las preguntas de investigación, ¿verdad? Ahí es donde realmente ya voy a entrar, para que posteriormente en las entrevistas semi-estructuradas, ahí ahora sí los, digamos, ataquemos con los detalles que realmente me interesan. Sí, lo que observaste. Lo que observé. Lo que observaste en clase, obviamente dirigido a las preguntas de investigación, todo eso. Pero ya una vez que me dijiste que con 2 maestros, yo pienso que todavía hay tiempo suficiente como para poder observarlos 3 veces. 3 maestros sí se me hace. 3 veces sí está un poquito ya. Bueno, entonces pero con 2 no maestros hay sí problema. se me hace tiempo suficiente. Bueno, entonces con 2. Y sería preparar ahora sí que una encuesta o entrevista según con los que hables de los alumnos. Ajá. Porque mi pregunta de... Sí, porque si tienes preguntas de investigación sobre los alumnos, pues sí hay que incluirlo. Es que ya subí también la method section, pero la voy a tener que modificar para poder incluir esa... Sí, modifíquelo y subir los instrumentos y yo reviso este fin de semana. Si tienes que cambiar cualquier cosa, puede ser un instrumento, el proceso, el procedure section, está bien, regrésalo ahí en el documento de Google Drive, modificándolo y ya. Lo tengo que meter en el appendix, ¿verdad? Sí. Y me gustaría que, bueno, quedamos la semana pasada de que iba a llevar un adelanto de la semi-structure interview. Así es. Porque como obviamente la observación me va a dar la pauta para poder diseñarlo. Pero tengo un avance. Me gustaría que lo checara. Okay. Y algo así más o menos está también mi observación. La modifiqué haciéndola más sencilla como me habías mencionado. Sí, aquí como ese es para ti, no es necesario nada de eso. Puedes quitar este texto. Ese sí, lo que tienes. Okay. Y arriba, si tienes... ese está bien. Tal vez puedes mover para mover un poco más arriba. Aquí, más sencillo todavía. Sin las cajas. Abierto. Time, activity, description una vez y ya. Así como tienes, pero sin la caja. Y ya. Y ya desde ahí tú pones time, activity, description cada vez. Time, activity, description y sigues. Y todo más de aquí blanco. Ok. Me gustaría, déjate enseñar la semi-structure interview. Aquí ya me basé un poquito en las preguntas de investigación, tanto en assessment, social interaction. Ahora, ese es para la entrevista. Sí. Igual, no es necesario esto. Okay. Y las preguntas de investigación va a estar así abierta. No es una como preguntas cerradas así. No, es que yo puse opciones para que en caso de que se trabe, que yo como voy a ser el entrevistador, enfocarlo. Ok, a ver, una estrategia pues como infer. Entonces para irlo metiendo al... Para mí sería más confuso eso, pero no sé si... Mire, what teaching techniques, por ejemplo, supongo que ya observaste algo, ¿verdad? Porque esta entrevista viene después las observaciones o mínimo después la primera observación. Cuando tú entras en la entrevista, tienes que prepararte a preguntar algo muy, muy específicamente lo que tú observaste. Pues vamos a tener un ejemplo. El número 2. What teaching strategies or techniques do you use to assess reading comprehension? Esta pregunta no es una pregunta dirigida a lo que observaste. Este tipo de preguntas queremos evitar para la entrevista. En cambio, vamos a cambiar esta pregunta. Puedes preguntar. I noticed that you said something, X, to assess reading comprehension. But based on and the students did this. How did you plan to do that? Why did you do that? What were you thinking there? Did the students... But you're not even asking questions about a specific strategy. You're asking something that they said
But or they did. Ajá. Okay. Okay. Entonces, luego vas a evaluar, ok, ella estaba haciendo esta técnica, esta estrategia, ella hizo eso. Pero cuando estás hablando de ellos, no es necesario tanto hablar de estrategias, tanto así. Nada más pregúntale, ¿por qué dijiste eso? Cuando dijo obviamente está haciendo algún tipo de estrategia, pero no es necesario mencionar la estrategia. Nada más pregúntale, ¿por qué dijiste o preguntaste eso? ¿Por qué hiciste esta pregunta a los alumnos? ¿O cuándo? ¿Qué tan frecuentemente presentan este tipo de, verdad? Estás hablando así muy concreto de lo que observaste. Claro, ahorita no sabes ¿Qué van a exactamente hacer? qué vas a observar. Está bien. Tú pones lo que tú piensas. Tú tienes una idea de algo que podrían presentar o algo que lo que vas a observar. Entonces ahorita es poniendo algunas preguntas, lo que tal vez vas a observar. Pero lo que yo estoy viendo es que estamos evitando este tipo de preguntas y estás presentando como guía preguntas sobre algo, lo que observaste. Porque ese es el enfoque. No es qué haces cuando pasa, así muy general. No, es todo lo que observaste. Porque la idea es así. Tienes información sobre tu observación. Tienes que complementar porque solo no es suficiente. Es algo importante, pero no suficiente. Entonces vas a tener una entrevista para complementar lo que observaste, para que ya entiendas mejor lo que observaste. Igual, vas a agregar la información sobre el cuestionario, los tres, cuestionario, observación y la entrevista, pero específicamente es hablando de una cosa en común para entender esta cosa más completo, más profundo. Entonces, hay que cuidar mucho con las preguntas de investigación, que no estás preguntando algo así muy general, es algo y ahora ya muy específico ahí, porque ya vas a tener la observación, vas a tener más información. Sería diferente si tú presentas la entrevista antes, sin la observación, ahora pues ya es como, ¿qué haces cuando pasa? Ahora sí, pero eso es diferente. Vas a utilizar la entrevista para entender lo que observaste mejor. Sí, Sí, claro. sí. Entonces, yo quiero que evalúes poniendo pues 2 o 3 preguntas generales, bueno, no generales, pero específicamente lo que observaste, pero claro, tal vez no, tal vez vas a modificar la guía de tu entrevista después de tus 2 o 3 clases de observación. ¿Está bien? Nada más regrésalo en Google Drive y modificarlo. Pero lo que quiero es que tienes esta idea que las preguntas están muy dirigidas directamente de lo que observaste. Eso es lo que estoy buscando. Y recordando, obviamente, cuando en el momento que vas a hacer la entrevista, que estás desarrollando preguntas de este tipo. Es un poquito difícil, pues sí, saber qué vas a observar, ¿verdad? Sí, pero tener sí una debería idea, tener ajá, sí, algunas claro, sí, ideas. claro, Sí, claro que es hipotético, no Ujú. es como, pero ven las preguntas de investigación. ¿Qué estás buscando? Entonces, sí que, you can say, I noticed that that you had the students, let's see, we're talking about reading, ¿verdad? Estamos hablando de reading strategies. Okay. I noticed that you had your students skim or review very quickly through the information. And you don't even have to use the word skimming. You can say, I noticed that you had the students read very quickly through just the headings of the magazine. Or, okay, why did you do that? How did the students respond the way that you planned? I noticed that some of the students were asking questions about this, and you said this. Did you plan for that before the class? How did you plan for that? Or did that just come up in the teacher's reflecting, talking about what the teacher was thinking? Because when you're observing, you don't know what the teacher's thinking, right? All you can observe
is what the teacher says and what they do, their behaviors. But you can't observe interpretation. You can't observe feelings. You can't observe confusion or, you can't observe that. You have to talk to them, right? So that's where this information then gets in and complements what you observe. So, but you should be able to anticipate certain questions, right? And the main thing is I want you to start thinking about what you could be asking. That's another reason to do this beforehand. It's not just an empty exercise. It's really for you to think, okay, what am I going to be asking? Because I'm not going to be asking after I observe a class. I'm not going to be asking what reading strategies do you like to use. You're not going to ask that question. You might have asked that question in the questionnaire. Fine, it's good. But you want to ask a question very specific to what you observed, something that was actually an experience that you observed. And so you want to see how the teacher interpreted that experience, and you're going to have your own interpretation later based on what the experts say. So I have to change I have to assign the rest of the information about the semi-structured interview after the 3 observations, or I can start modifying according to later All right, on. here's the thing now. So after each observation, you're going to think about, you can modify, you can take notes. You're going to have notes in your observation sheet. You're going to have descriptions, right? When you finish that, immediately reflect, okay, what do I need to know more about? Then go to your interview guide and make, you can make notes in your interview guide. You can have a separate space on your observation sheet for notes later, like analytical notes to say, okay, next class, I need to look to see if this happens, right? Or I need in my next day on the interview, I need to ask about this. So then you observe the second class and you see things, and maybe some of the questions get answered, maybe they don't. You take notes. I need to find out about this. At some point, whether it's at the end or throughout the process, you need to ask yourself about whether or not you need an interview. You decide, and we can talk about it after you have your first observation. If you feel you want to talk about it and say, I think I need an interview, and you want to discuss it, that's fine. We can discuss it. Or if you just want to do it, that's fine too, if you're clear on what you want to ask. But what you realize that when you have that interview, you're going to reveal certain things that might influence what the teacher does later. Do you see what I mean? When you have that interview, cuando tienes esta entrevista, la maestra va a saber un poco lo que estás viendo, un poco más como antes. Y podría influir su conducta después. Entonces también tienes que ser así consciente de ¿sí? Si no es una gran cosa, ok, pero si tú vas a hablar algo sobre, y tú sabes, cuando tú mencionas y si tienen otras observaciones después, tal vez va a cambiar, porque es normal. Sí. Es normal. Entonces también tú tienes que evaluar esto. Ver, sería tal vez mejor si espero hasta que termine con todas las observaciones, o si es algo así muy urgente que necesitas saber antes, y lo que tú vas a hablar no es así muy, sí, que no vas a presentar algo que tal vez puede modificar su conducta después, okay. Y claro, esas cosas que podemos hablar o practicar si tengo dudas, ¿sí? Pero lo que quiero es que tú estás evaluando en todo el proceso qué hiciste, qué tienes hasta ahorita sobre la información, lo que tienes, y lo que falta, lo que tienes que hacer en el futuro. Okay. Y cualquier investigación cualitativa de este tipo, sí, es importante planear todo, pero hay cosas que van a cambiar, modificar, y eso es parte del proceso. Es como ir moldando, dándole forma a algo. Así es. Sí. Pero también
tratamos de planear más o menos Ujú. cómo va. Ok. Entonces, vamos a cambiar, modificar poniéndonos en Es dos, que tres no importa preguntas que sean general, ajá, pero sí dirigido, enfocadas. enfocado en lo que observaste. Ok. Sí. Y subir en Google Drive, todo en Ajá. Google Drive, en Appendix. Entonces, hoy voy a subir, bueno, voy a modificar un poquito la sección del método. Voy a subir esta, Ajá. que fue el pilotaje, la observación y esta tercera, que se vendría siendo la que voy a modificar. Y para los alumnos. Y la de los alumnos Ahí. también Sí, pues voy a hacer, porque no la he hecho, la verdad. ok. Entonces, como Pues que tengo, tratan. ajá, voy a... Recuérdense que de las preguntas de investigación. Sí. También para la guía, pues ponen las preguntas de investigación ahí mismo. Ahí abajo, ponenlo ahí. Para que estés recordando qué es el enfoque otra vez. ¿Para cuál guía voy a poner? En la guía de la entrevista. Ah, ok, ok. ¿Sí? Para que estés recordando siempre. Así cada día tú revises las preguntas de investigación. Para que estés dirigido así, que estés enfocado siempre en eso. Okay. Porque todo lo que estamos haciendo es para ¿verdad? Para contestar las preguntas de investigación. Okay. Entonces, traten de subir todo ahí en Google Drive, ahí al final. Terminando con la method section, 500 Sí, palabras, ahí están los títulos, nivel 2. Ajá. Participants, Esos sí se instruments, quedan ahí, ¿verdad? quedan igual. Okay. Ponen así en texto ahí en cada sección. Okay. Sí, ya lo... Y ya, yo lo reviso, todavía tenemos tiempo para cambiar, modificar, no te preocupes si hay cambios, pero ahorita es importante poner algo para que estás planteando bien en lo que estás proyectando, hablando obviamente con los maestros, así, y ya vamos. Desde esta semana ya puedo empezar a observar, ¿verdad? Sí, tienes que, Ya. sí, ¿verdad? Sí, el sí, lunes, sí, porque sí, estamos el con el lunes tiempo ya... comenzamos. Okay. Tenemos 3 semanas, 3 y media semana de Holy Week, la verdad no estoy contando esto porque quién sabe. Sí. Entonces ponen 3 semanas. Entonces, bueno, va a depender también mucho de cada cuando apliquen reading, ¿ah? Entonces, Exactamente. suponiendo, yo me imagino así, rápido, que por lo menos aplican una vez a la semana, de mínimo. Si lo aplican 2 veces a la semana, pues es mucho mejor para mí, ¿no? Porque puedo observar 2 veces a lo mejor en... Mira, eso es lo que tú tienes que evaluar. Si ellos dicen, no más aplica una vez, Ajá. pues tal vez 3 maestros, ¿me explico? Ajá. Ah, sí, de eso va a determinar lo que... Sí. Ajá. Entonces, háblales a los 3 o lo que... Ajá, sí. O los visitos. Ajá, y tú evalúas, si ellos dicen, nada más es una clase, nada más. Ok, 3 maestros. Y tal vez un poco más, o si es nada más una clase, 3 o tal vez 4, no sé. Hay que ver qué tanto tiempo va a llevar o qué están disponibles los alumnos también, porque los alumnos también son parte de... Sí, entonces tal vez con 3 maestros podría ser, ¿verdad? Pero es lo que tú tienes que evaluar. Sí, ya determinando eso una vez que termine de hablar. Porque yo estaba pensando más que está aplicando un poco más de estrategias de reading. Ajá. Pero si tú dices, o si ellos dicen, nada más es una vez, nada más. Nada más una vez a la... En caso de que dijeran que una vez a la semana. Entonces, sí. Sí está un poquito limitado. Y hay que programar, como dices, tienes que ver, ok, cuál día vas a hacerlo, programarlo y cuidar que no están empalmados las clases con otros participantes de tu estudio. O incluso y tienes que coordinar todo eso. Sí, eso yo lo determino, pues, hoy mismo que termine de hablar con ellos. Ajá. A ver, ¿tú cuándo? No, pues este día. Ok. Bueno, entonces vamos a dejarlo así, entre 2 o 3 maestros, dependiendo. Del así. tiempo y de lo que ellos me... Terminando con todo ahí, con la method, anexo, pues como los appendix ahí, los instrumentos, y ya seguimos así. Y me dices cada semana cómo vas, obviamente, y seguimos con los practicando.
Pero si hay un momento, en este caso, durante la semana que tienes dudas, pues me Sí, dices. sí, sí. Porque este 3 semanas es el más difícil de una forma, Ajá. por la logística, porque hay muchas cosas que tal vez no dependen de ti. De Hay uno, cosas que ajá. sí, y tienes que planear lo que tú puedes, porque cosas van a pasar, así Sí, sí, de, sí. sí. Entonces, planear así muy bien tu tiempo y que estás en contacto mucho con cada maestro, Más que nada por eso, por el tiempo. sí. Porque este 3 semanas, después de estas 3 semanas ya tenemos que seguir. Vacaciones y hasta mayo. Después vacaciones, olvídalo, es puro Discussion. discussion, los resultados y tu interpretación, todo más. ¿Sabes? Ok. Ya nomás para terminar, lo del little review. Bueno, no he modificado, la verdad no he modificado. Ok. Voy a empezar esta semana también. Bueno, Como quiera tenemos hasta mayo 21. 23. Sí, 23. Bueno, Sí. obviamente quiero terminar antes Sí. por lo mismo, ¿verdad? Conforme vaya terminando una sección, te envío para que me puedas... Como tú revisar. quieras. Ok. Tú me mandas cualquier momento que quieras que yo lo reviso algo, me mandas algo en Canvas. Si es algo que no está claro o que es más complejo, pues tal vez practicamos, ¿verdad? Sí, Pero porque... como tú quieres, no voy a evaluar nada hasta me dices. Y si quieres así como parte por parte, está bien. Sí, porque... O cuando termines con todo, igual, como tú quieras. Sí, porque... Obviamente, pues, está dejando cada cosa para su tiempo, ¿no? Muchos de mis Organización. comentarios, aplica a todo. Ajá, sí. Es decir, no me acuerdo específicamente tu feedback, pero en general Los que los claims, párrafos, principalmente los claims. claims, organización, así. Principalmente Entonces, conmigo los claims y mil plan. Ándale. Entonces, bueno, entonces me Ok. dices. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que ¿Sí? es todo. All right. Lo de la siguiente tutoría dices que jueves y Ya, viernes ya. está. ¿Cuándo podemos...? Si puedes miércoles está bien. ¿A qué hora puedes? ¿Qué hora tendrás? Puedo desde 8:30 hasta las 10. 9:30 estará bien. 9:30. Entonces, Cuauhtemoc, el miércoles, a las 9:30 a 10. Ajá, 9:30. Bien, muy bien. Entonces, bueno, creo que está claro muy bien ahora sí, ¿Sí? cómo vamos. Y esos me los llevo de todas formas. Ya sí. Eso sí. Y hablo con ellos y determinamos tiempos y posibles situaciones que se pudieran presentar. Muy bien. Para poder avanzar en esto lo más rápido posible. Okay. Cuauhtemoc. Bueno, have a good weekend. We'll see you next week. See you then. All right.